Bueno, el primer ejercicio dice lo siguiente. Se ha desarrollado un nuevo software que ayuda a los ayudantes de la UAI a reducir el tiempo para corregir, especificar puntaje y poner nota en una prueba o un control. El investigador a cargo de esta evaluación del nuevo software espera demostrar que con el nuevo programa se requiere menos tiempo para completar las correcciones de las pruebas o controles que se hacen en el semestre. Para evaluar las ventajas de este nuevo programa, se toma una muestra aleatoria de 24 ayudantes. A cada ayudante se le proporciona una información sobre el sistema de corrección hipotético. A 12 de ellos se les pide que elaboren un sistema de corrección usando la tecnología actual, y a los otros 12 se les capacita para usar el nuevo software y se les instruye para que lo empleen en las correcciones de sus respectivas secciones. Se registra el tiempo en horas que les toma a cada ayudante a contemplar todo el proceso de corrección, obteniéndose la siguiente información, y ahí están estas 4 preguntas. Esta vez vamos a trabajar en Excel, así que después les voy a terminar subiendo la planilla. Déjenme abrirlo. Y ahora sí. Pueden ver el Excel, ¿verdad? Sí. Ya, súper. Bueno, como resumen, como parte del resumen de esta ayudantía, nosotros vamos a ver test de proporción y la prueba de T pareada, ¿ya? Sin embargo, no vamos a ocupar tanto directamente esta fórmula, porque dado que lo estamos haciendo en Excel, uno tiene la forma como mucho más fácil de ocupar las tablas, que no sé si algunos pudieron ver la ayudantía pasada, pero que se las puse. Ya, entonces, no voy a entrar en tanto en detalle esto, porque es mucho más fácil mirando de ese lado, pero les voy a mostrar cómo se hacen estas. Por ejemplo, acá yo tengo la prueba T pareada para 2 muestras emparejadas. La prueba de T suponiendo que son varianzas desiguales, varianzas iguales, y esas son las 3 que tengo, ¿ya? La única que me faltaría acá sería ver el tema de si tenemos varianzas que son distintas, pero no sabemos si son, o sea, varianzas desconocidas, pero no sabemos si son distintas iguales, tendríamos que hacer este test F, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo se hace, y si les dan una tabla en la prueba o en el control, lo que sea, siento que es mucho más fácil de que ustedes puedan aprender a cómo se hacen estas tablas y aplicarlo de una forma más fácil, y así se saltan todos los pasos de tener que calcular directamente el estadístico o el valor crítico. Entonces, lo que tienen que hacer es dirigirse a datos, ir a análisis de datos. No sé si ya lo tienen activado. En el caso de que no, me envían un mail y lo podemos ver después. Yo ya los tengo activados, así que los puedo ayudar nomás. Entonces, acá en análisis de datos, ustedes tienen distintas como funciones que pueden ocupar. Generalmente para estadística 1 se ocupa la estadística descriptiva, la de la covarianza, el coeficiente de correlación, etc. El histograma también. Lo que nosotros necesitamos acá va a ser la prueba F para varianzas de 2 muestras. Todas las que ya les había dicho antes están acá. La muestra de las emparejadas, varianzas desiguales, varianzas iguales, etc. Y la prueba Z también. Entonces nosotros vamos a pinchar acá la prueba F y tenemos que seleccionar el rango de las variables, ¿ya? Generalmente el alfa siempre se va a mantener a 0,05, que es lo normal, así que para esta vez lo voy a dejar de esa manera. Entonces, el rango de las variables, ustedes primero tienen que pinchar todo, como la parte de la muestra 1 y de la muestra 2, para el rango de la variable 1 y la variable del rango 2, respectivamente. Se tienen que fijar de que estén los rótulos. Los rótulos sean que tienen título como en las primeras líneas. El alfa al 0,5, que es lo general, y el rango en una hoja de salida, ustedes pueden pinchar dentro de esta misma hoja de Excel donde quieren que salga. Entonces yo la voy a poner acá en... Ahí. Y acá la voy a poner en la N17. ¿Ok? Entonces yo le pongo a aceptar. Y si se dan cuenta, acá ya me está dando la información que yo necesito. Y entonces con estas tablas, con estas 4 tablas, ustedes pueden trabajar de manera mucho más fácil y se saltan todos los pasos. De hecho, ahora se los voy a mostrar. Entonces, si en la primera pregunta nos estaban diciendo, establezca las hipótesis correspondientes para responder este problema, ¿cierto? Generalmente siempre tenemos que hacer lo mismo, que va a ser el H0, que va a ser igual al mu1
mude, uy. Sorry. Pueden seguir viendo, ¿no? La pantalla. Sí. Va a ser el mude A, que va a ser igual a la mu de la nueva, ¿cierto? Es como la hipótesis nula, ¿ya? Y acá en la hipótesis alternativa, lo que nos había dicho el ejercicio antes, se los voy a volver a leer, dice, ¿existe evidencia para afirmar que el nuevo software es más eficiente que el actual? Entonces acá nuestra hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿cómo creen que debería ser? Si nos están diciendo de que el nuevo tiene que ser más eficiente que el actual. Y de recomendación, les digo que tienen que mirar la media. Ya, si te está diciendo... ay, creo que las había hecho al revés, ¿no? Sí. Sorry. Este es tecnología nueva. Y esta es la actual. De ahí después se los voy a arreglar. Tecnología actual. Una Ya, consulta, entonces fíjense en esto de la media. pero no debería ser que la tecnología nueva, o sea, sería, a ver, mu A menor a mu N, ¿no? Ya, es que, claro, podría ser directamente, porque si le están diciendo de que tiene que ser más eficiente el software nuevo, tiene que ser más eficiente de que el actual, claro, como que el mu A tendría que ser menor al mu N. Sin embargo, acá en este caso estamos viendo eficiencia, entonces lo que se está pidiendo es que el N nuevo, que sea el más chiquitito, ¿cachai? Acá las tablas las tengo al revés. Pero fíjense acá, directamente les cambié los nombres nomás. ¿Cachai? En la tecnología nueva, la media tiene que ser 30, nos dice que es 33, ¿ya? Y la actual son 37. Entonces acá te está diciendo de que la actual directamente va a ser más grande que la nueva. Por ende, ahí se estaría como cumpliendo de que va a ser más eficiente. Por lo tanto, siempre en estos casos, cuando les pregunten, no sé, por lo menos en el ejercicio de la ayudantía anterior, tenía un ejemplo de que Juanito tenía que tener menos tiempo nadando, entonces como que el tiempo de Pepe tenía que ser mayor que el de Juanito para elegir a Juanito. ¿Cachai? En este caso, si bien te están pidiendo que la tecnología nueva sea más eficiente que la actual, acá el signo tiene que ser de que el mu actual va a ser mayor que la nueva, por ende ahí el n estaría siendo más eficiente que el otro. No sé si quedó claro esa parte, porque igual es un poco confuso. Yo tengo una duda. Dime. No entiendo por qué es igual el H0. Porque acá para evitarte ¿cómo se llama esto? Como pensar cuál podría ser mayor o menor, arriba para abajo, siempre podéis tener como la H0 que sea igual a las mus, que las mus sean Ah, iguales. ya. Ya, dale. De hecho, si es que tú planteas esta hipótesis así, la tendría ahí correcta. Porque podría ser en este caso de que el H0 va a ser menor o igual al N y el otro sería mayor a N. ¿Cachai? Pero es mejor que siempre lo dejes igual, así te estáis asegurando por último de una, de las dos. ¿Ya? Ya, bacán, gracias. De Entonces nada. siempre puedo poner igual, en estos casos. En todos los casos, en verdad, podéis poner la hipótesis Ah, ya. nula como iguales. ¿Ya? Bueno, las hipótesis iban acá. Lo primero que tenía que hacer aquí era definir estos mus. Entonces, el mu de A va a ser la media del tiempo en completar las correcciones con la tecnología actual. La otra mu, que va a ser la mu de B, o sea, la mu de N, va a ser el tiempo medio en completar las correcciones con la tecnología nueva. ¿Ok? Entonces acá ya tendríamos la primera parte. ¿Ya? Acá después la pregunta B dice, ¿cuál es el valor del estadístico del test? Si ustedes se dan cuenta, acá solamente tenemos
¿cuántos? Sí, 12 datos de una muestra de ayudante, o sea, 24 datos de muestras de ayudante, ya, porque una escuela actual y otra escuela nueva. Pero sin embargo, no tenemos la población total de los ayudantes. Por lo tanto, acá directamente, como las varianzas son desconocidas, primero se va a hacer un test de comparación de varianzas. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos directamente al test de comparación de varianza, nosotros sabemos, primero voy a plantear la hipótesis. Oye, ¿cómo supimos que eran desconocidas? Porque acá, lo mismo que te había dicho antes, acá tú estás tomando una muestra de ayudantes, de 24 ayudantes. Por ende, tu varianza no va a ser la varianza de la población, va a ser la varianza de la muestra. Entonces, Ya. acá cuando tú habláis de esta varianza directamente, no es la varianza de la muestra, sino que es la varianza de la población, que es la desconocida. Entonces, por eso tenéis que sacar como la varianza de la muestra. Siempre, Dale. mira, fíjate, más fácil, cuando tengáis menos de 30 datos, siempre va a ser varianzas desconocidas. Ya si Ya. son mayor o igual a 30, ahí los datos se van como pareciendo, son muy similares entre la tabla T con la tabla normal, ¿ok? Ok. Entonces, voy a ocupar cualquiera de los dos. En este caso, como son de partida solo 24 datos y solamente es una muestra, no son la población total de los ayudantes, tú ya sabías al tiro de que tenéis que hacer un test T y que aparte estas varianzas serían desconocidas porque no sabes cómo se comporta el resto. ¿Ok? Sí. Oye, disculpa, pero y hay otra cosita que me quedo como dando vuelta. Dime. Aquí en la hipótesis, las mu, ya dijiste que comparemos la media. Pero eso lo hacemos solamente porque me están preguntando cuál es más eficiente o para todos estos casos de este tipo de ejercicio, no sé. Tengo No, que fijarme en la media. ya, es que mira, en la mayoría de estos ejercicios, uno lo que se vio este semestre, o sea, no este semestre, para el control, es el test de hipótesis de comparación de medias con varianzas conocidas, desconocidas que sean distintas o iguales. Y aparte estamos viendo el test de la T pareada que también van a ser con medias. Y el test de la proporción, pero directamente ahí tú vas a ver qué es proporción. Entonces, siempre que tú tengas que plantear estas hipótesis, tenés que plantear dos. Una, que va a ser la hipótesis para responder al problema, que sería con los mu. Y la otra hipótesis que tendría que poner es para cuando tú tengas que hacer un test de comparación de varianza, que ahí tendría que poner que acá no se puede. El H0 va a ser igual a la desviación estándar de la A, que va a ser igual a la desviación estándar de N, y para el H0, si tenéis que hacer un test de comparación, tendrían que ser estas varianzas distintas. ¿Cachai? Esas son las dos hipótesis que siempre tenéis que plantear. Una que es de mu y otra que es de las varianzas. Pero toda esta parte del ramo, o sea, sí, toda la parte de este ramo que va a ser para la prueba y para el control, son puras medias. Entonces acá era... sí, ¿No? dime. Entonces, estas son muestras independientes, ¿cierto? Sí, la varianza de A, la media del tiempo en la tecnología actual, y acá sería la B, la C, con la tecnología nueva. ¿Ok? Entonces acá definimos las variables. Recuerden de que generalmente siempre las van a tener que definir para ganar un poco más de tiempo, pero lo más probable es que si es que no se los piden directamente, como ya ahora son formularios, solamente sean directo al número. Entonces, lo que tenemos que plantear ahora, como había dicho antes, son las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como estamos en un test de comparación de varianzas y tenemos que utilizar el test F, acá tendríamos de que la desviación estándar de A tiene que ser igual a la desviación estándar de la N, ¿cierto? Acá, como estoy en Excel, no puedo dibujar directamente cuál sería el signo, pero es así. Como... ay, este de aquí, así. ¿Ya? ¿Por qué no Ese, se lo dice nomás?
¿Qué cosa? ¿Por qué no sería S? Porque esta es la varianza de la población y el S es de la muestra. Tú acá tenés que medir de que, como estamos en varianzas desconocidas, las varianzas desconocidas son de la población, no son de la muestra. ¿Cachai? Independiente que eso sea la muestra, como lo que nos están dando. Claro. Ya. Ya, entonces acá sería lo mismo, pero como es la comparación de las varianzas, tienen que ser distintas. Acá siempre para la comparación de las varianzas, las mu son distintas. Nunca va a ser una mayor, otra menor, siempre distinta, ¿ok? Entonces, acá les tengo... Ya, entonces, si observamos la prueba F para la varianza de las dos muestras, nosotros sabemos de que el H0 se rechaza por valor si el valor P es menor al alfa. Entonces, si nos dirigimos acá a la prueba F de las dos muestras, nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos acá. Miramos directamente el valor P, ¿ya? Pero si se dan cuenta, el valor P es solamente de una cola. Entonces, como acá estamos en hipótesis alternativa como si fuera distinta, tenemos que multiplicar directamente este 0,38 por 2. Ya, entonces acá sería este número, que no se me pegó, no sé por qué. Ahí sí. Y este se tendría que comparar con el alfa. Ya, el alfa que nos estaban dando en el ejercicio antes era del, o sea, sale más abajo. Sería acá, considera un nivel de significancia del 10%, sería compararlo versus el 0,1. ¿Ya? Entonces acá el 0,36, como es solamente de una cola, directamente uno lo tiene que multiplicar por 2. Entonces, 0,77, que es el valor P, ¿va a ser menor que 0,1? ¿Sí o no? No. Perfecto. Entonces, acá dice lo siguiente. Dado que no se cumple la implicancia, se rechaza H0 y por lo tanto se están asumiendo de que se asumen varianzas iguales, ¿ok? Cuando uno asume varianzas iguales, directamente tenemos que utilizar la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Si se dan cuenta, acá ya la tenemos, que sería esta tabla. ¿Ya? Acá, después, cuando nos diga, construye adecuadamente la hipótesis planteada en A, justifique usando una media estadística apropiada, considere un nivel de significancia del 10%, acá ya la hipótesis ya la tenemos planteada, porque era la de A, pero acá tenemos que usar una media estadística apropiada con un nivel de significancia del 10%. Acá tenemos dos formas de poder concluir si es que realmente la tecnología nueva va a ser más eficiente que la actual, ¿ya? Podemos verla directamente por el estadístico, que acá sería el estadístico. Podríamos verlo entonces por el estadístico y versus compararlo con el valor crítico de una cola. O podríamos directamente también verlo a partir del test T, ¿ya? Perdón, con el valor P. Entonces acá también, como estamos solamente con una cola, serían estos dos, ¿ok? ¡Ay! Florencia, una Dime. consulta. Sí, dijimos que H0 es la varianza del A con igual a la varianza del N, y si eso se rechaza, ¿por qué decimos que son iguales entonces? ¿Qué cosa? Si el H0 era que la varianza del A es igual a la varianza del N, y llegamos a la conclusión de que se rechaza, ¿por qué entonces llegamos a la conclusión de que las varianzas son iguales? Porque cuando tú hacías este test, si es que no se... Ah, claro, estoy puro leseando. Dado que no se cumple la implicancia, no se rechaza H0. No se rechaza. Ya. Entonces, acá lo que sucede es, si es que tú rechazas la H0, es decir, de que
realmente la hipótesis alternativa está en lo correcto, es decir, que las varianzas son distintas, tú asumes de que las varianzas son desconocidas y distintas, ¿cierto? Porque acá te está diciendo directamente que van a ser distintas. Pero si acá no se está cumpliendo de que el alfa del 0,1 realmente es mayor al 0,77, acá tú no estarías rechazando el H0. Por lo tanto, estarías diciendo de que la H0 es verdadera. Recuérdense que eso no se puede decir. Siempre es, se rechaza el H0 o no se rechaza el H0. Entonces, por eso, como no estamos rechazando el H0, se asumen las varianzas iguales. ¿Sí? ¿O sigue Sí, confuso? ahí sí, Ya, clarísimo. sí, que me había faltado ese no ahí. Ya entonces, como Igual, les había dicho, tenemos dos formas de poder ver este resultado, ¿cierto? pero una pregunta, chicas. Dime. Antes. Si me están pidiendo un nivel de significancia del 10%, cuando ya haga la Sí. tablita igual, tengo que poner que alfa es 0,05. Mira, podéis verlo, mira, generalmente el 0,95 es como el estándar, ¿ya? Si acá te están pidiendo considerar un nivel de significancia del 10%, tú tenéis que dar cuenta de que los datos, claro, van a cambiar un poco, pero si es que los cambios son como muy grandes entre uno con el otro, podéis dejarlo directamente como con el 0,05. Acá en este caso, si quieren, les puedo hacer esta misma tabla al tiro. Miren, como para que comparen con el 10%. Entonces yo voy a analizar datos, me voy a las varianzas que son iguales, porque esa es la que vamos a ocupar. Y acá en vez de 0,5 le pongo este 0,1, ¿ya? Y la voy a poner acá, la salida. Entonces la variable 1 va a ser la actual, la variable 2. Ah, ya sé por qué me habían dado distinto la otra vez. Déjame ver aquí. 45. Ahí está, po. Las tablas. Dame un segundo. Las tablas las copié al revés. La tecnología actual, todo esto, control X, control V. Entonces acá era esto. Las había copiado mal en el Excel. Pero ¿cómo se llama esto? En el enunciado está bien y las tablas, como les cambié los nombres acá a los lados, también están bien, por si acaso. Entonces acá, X. Y sí. Entonces, ahora que arreglé eso, acá estos datos, el único como distinto sería que este estadísticos van a ser positivos, ya, pero se los voy a arreglar bien después cuando se lo entregue, pero las tablas, los números también. Ya, entonces, lo que les estaba diciendo sería el análisis de datos, suponiendo varianzas iguales, le vamos a dar a aceptar. Acá, entonces el rango de la variable 1 va a ser la tecnología actual, rango de la variable 2, la tecnología nueva, y acá le vamos a poner 0,1, ¿cierto? Y en la I no sé cuánto, que debería estar más abajo. No. Esta la vamos a poner acá. Ya, entonces si le doy yo a aceptar, si se dan cuenta, acá me dice la tecnología actual versus la tecnología nueva. Ya, acá el estadístico va a ser exactamente el mismo, porque si se recuerdan, el estadístico se calcula, era como la media menos el promedio, partido en la SD, por la raíz, o sea, claro, partido por el SD multiplicado por la raíz del 1 partido en la muestra de la N más el 1 partido en la muestra de la otra, filo. Da lo mismo, el estadístico es lo mismo. Si acá tú te das cuenta, el valor P de una cola versus este es muy similar. Lo que cambia acá sería el valor crítico. En uno sería el 1,7 y en este valor crítico sería 1,32. ¿Ya? Y para el valor de las dos colas se mantiene lo mismo solamente para el valor P de una cola, pero el valor crítico es lo que cambia. ¿Ya? Si tú te das cuenta, acá la diferencia, claro, son como de 0,05 puntos, pero si, no sé, pues ahora vamos a comparar directamente
¿cómo se llama esto? Primero con el estadístico. Si el estadístico se mantiene igual, que en este caso sería como el 0,23, perdón, el 0,79, este de acá. Nosotros tenemos ese estadístico, ¿cierto? Y nosotros sabíamos de que el estadístico se rechaza si tenemos esta hipótesis acá arriba, de que el mu A va a ser mayor que el mu N, estamos en presencia de una cola superior, entonces si es una cola superior, esto se va a rechazar si es que el estadístico es más grande que el z crítico, ¿cierto? ¿Ya? Y el z crítico al 0,095, nosotros tenemos de que es 1,71, ¿cierto? Que es el de acá, el valor crítico de una cola. Versus el z crítico al 0,1%, que es directamente lo que nos piden nosotros, sería de 1,32, ¿cierto? Entonces acá, para ambos casos, tú te estás dando cuenta de que en verdad la implicancia no se va a cumplir. Entonces el tiro estaría ahí no rechazando la hipótesis nula, por lo tanto tú podrías decir de que hay evidencia para decir de que las medias son iguales, ¿cachai? Pero si te das cuenta, claro, en teoría deberíais volver a hacerlo para calcular bien el valor crítico, pero para estos casos en verdad que no cambia mucho porque como que el 0,05 es más estandarizado y es como con lo que todo se mide. No sé si quedó claro ahí o quedó también muy confuso. Sí, quedó claro. Gracias. Ya, súper. Entonces, acá como respuesta, Disculpa, entonces se asume que es menor el z crítico por el estándar del 0,05. espérate, ¿podéis repetirlo de nuevo? Que no te entendí mucho. Que el valor del z crítico se asume que es menor al estadístico por el 0,05. No puedo. Mira, el estadístico era el 0,72, ¿cierto? El 0,72 lo sacamos de acá, directamente del estadístico. Y nosotros tenemos que calcular el z crítico, en verdad sería el t crítico, perdón, a partir del valor crítico de una cola que nos dan acá. Acá lo que yo estaba haciendo era comparar si estamos al 5%, el 5%, el t crítico sería de 1,71 y el t crítico al 10% es de 1,31. ¿Ya? Acá este sería 10% y este sería el 5%. Entonces acá tú directamente estás comparando a partir del valor crítico, no del alfa que te dan. Pero acá directamente, como el estadístico es literalmente menor al t crítico, no se está cumpliendo esta implicancia, ¿cachai? Acá directamente esto no se cumple, ¿ya? No podemos claro, rechazar esta entiendo. H0 porque no se está cumpliendo esta cuestión, ¿cachai? Entonces, la respuesta que nosotros tenemos que dar a este ejercicio sería, dado que no se cumple esta implicancia, no se rechaza H0. Entonces, es decir, con un nivel de significancia del 10%, existe evidencia para afirmar de que los tiempos medios para la corrección sean los mismos con ambas tecnologías, ¿cachai? Porque nuevamente acá no estamos rechazando, por lo tanto no se va a rechazar, por lo tanto directamente estamos diciendo de que las MUF van a ser iguales, ya no va a haber diferencia de una con la otra. ¿Ya? Super, gracias. La segunda opción que tenemos para ver esto es directamente con el valor P. El valor P, nosotros sabemos, se rechaza si el P es menor al alfa, ¿ya? Si volvemos a subir acá, nosotros tenemos el valor P, que sería este, ¿ya? Si se dan cuenta, tanto para el 5% como para el 10% es el mismo, ¿ya? Ahí están los dos. ¿Ya? Entonces acá nosotros directamente tenemos que copiar, como estamos solamente en una cola, no tenemos que hacer mucho. Sería 2,33
va a ser menor al alfa del 0,1? No, nuevamente no, es igual. Por lo tanto, podemos directamente responder con lo mismo que habíamos dicho arriba. Dado que no se cumple la implicancia, no se rechaza H0. ¿Ya? Y finalmente dice, ¿cambiaría su decisión si se utiliza un nivel de significancia del 5% o del 10%? Acá, si se dan cuenta, nuevamente, como el valor P es el mismo, directamente podemos copiar esta misma implicancia y hacer el versus con el 0,05 y acá 0,15, ¿cierto? Creo, sí. Entonces acá en ninguno de los casos el alfa va a ser mayor al valor P, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir directamente de que no cambiamos la decisión. ¿Dudas hasta acá? Todo claro, gracias. Súper. Bueno, después si tienen más dudas podemos volver a este mismo problema, ¿ok? Acá el problema 2 dice lo siguiente. Dice, un estudiante que se encuentra realizando su último año universitario desea saber las preferencias de los estudiantes de primer año sobre el consumo de papas fritas semanal en la universidad, luego de que se ofreciera una super salsa. Para ello, se tomó una muestra aleatoria de 15 estudiantes. Si acá les están diciendo una muestra aleatoria de 15 estudiantes, directamente, sería como una varianza conocida o desconocida. 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 Súper. Entonces, después dice, y se registró las compras que realizaron antes y después de la incorporación de esta super salsa. Según los datos que se observan en la tabla, hay evidencia estadísticamente significativa al 92% de confianza para afirmar de que el consumo de papas fritas semanales disminuyó luego de esta incorporación. Entonces, volvemos al Excel. Acá directamente estamos comparando una misma muestra, pero en distintos periodos de tiempo, ¿cierto? Serían a los mismos alumnos antes de la salsa y a los mismos alumnos después de la salsa. ¿Ya? Entonces acá directamente vamos a entrar en esta como nueva materia que serían las pruebas de pareadas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, como estamos en muestras T variadas, directamente tenemos que ocupar estas muestras emparejadas. Esta sería la tabla directa que nosotros vamos a utilizar para poder realizar este ejercicio, ¿ya? Entonces, si la pregunta primero que nos decía, ¿hay evidencia estadísticamente significativa del 92% de confianza para afirmar que el consumo de papas fritas semanal disminuyó de esta incorporación? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables, que serían las mu1 y las mu2, que serían los siguientes. Mu1 es el consumo medio de papas fritas antes de la salsa y el Mu2 sería el consumo medio de papas fritas después de la salsa, ¿ya? Entonces, como estamos en presencia de una prueba de pareada, es decir, mismos individuos en distinto tiempo, lo que nosotros tenemos que plantear serían hipótesis un poco más distintas a lo que ya habían visto antes, pero claramente ya lo vieron en clase. Acá nosotros tenemos que plantear como la mu de D, que va a ser igual a 0, y acá sería H0, ¿ya? Donde la mu de D va a ser igual a la mu 1 menos la mu 2, ¿ok? Porque se está haciendo como una diferencia de estas medias, ¿ya? Y la H alternativa sería directamente, si nos están diciendo de que el consumo semanal de papas fritas disminuyó, acá puede ser un poco más complejo de verlo, pero siempre que les pongan como estos casos,
pongan números ficticios, ¿ya? Por ejemplo, pongamos de que el consumo de papas fritas o directamente los pueden ver con estas medias, pero lo vamos a hacer distinto, por ejemplo. No, hagámoslo directamente con los valores que nos están dando acá de las medias. Si nos están diciendo de que el mu de D va a ser mu1 menos mu2, lo que es la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis nula, tendríamos que decir de que, no sé, el mu1 va a ser 4,6, no, 4,4 nomás, ¿ya? Y si acá tenemos que decir que el mu de D es igual a 0, el mu2 sería, esto sería mu1 y el mu2, si es que tenemos que hacer mu1 menos mu2, tendría que ser este mismo 4,4, ¿cierto? Porque 4,4 menos 4,4, este menos este va a ser 0, ¿cachai? Entonces acá se estaría cumpliendo esta hipótesis nula, ¿ya? Y la hipótesis alternativa sería de que mu1 es distinta a mu2. Seguimos considerando que este mu1 va a ser el 4,4, ¿ya? Pero si nos fijamos directamente en las medias que nos dan, después de la salsa, te está diciendo de que es 4,2, ¿ya? Entonces, si calculamos este mu, la diferencia de nuevo, va a ser 4,4 menos 4,2 y sería 0,2, ¿ya? Si nos están diciendo acá, hay evidencia estadísticamente significativa al 92% de confianza para afirmar de que el consumo de papas fritas semanales disminuyó después de esta incorporación. Acá, si se están dando cuenta directamente por las medias, ustedes podrían decir de que, claro, disminuyó, ¿cierto? Porque claramente 4,4 se sigue manteniendo como 4,4 y el 4,2 es más pequeño y la diferencia es mayor, ¿cierto? No es igual a 0, va a ser mayor a 0. Entonces, por lo tanto, acá la hipótesis alternativa tendría que ser que es el mu mayor a 0. Acá podrían haber puesto cualquier número, pero yo les recomiendo, para que se les haga mucho más fácil, es que lo analicen a partir de las medidas que les están dando en el ejercicio. Y ahí vean como ya, si es que me están diciendo que disminuyó o aumentó, como que reemplazo los números y hago esta diferencia, ah, ya, ok, perfecto, entonces ahora va a tener sentido mi hipótesis, ¿ya? ¿Les quedó, fue muy confuso esa parte o no? Bueno, de ahí después si tienen dudas me preguntan. Entonces, si me estaban diciendo que si hay evidencia estadísticamente significativa, nosotros ya planteamos la hipótesis, pero ahora lo que tenemos que hacer es testearlas. Nuevamente, acá vamos a tener dos formas de poder evidenciar estadísticamente significativa si es que realmente disminuyó o no. La primera, nuevamente, lo vamos a hacer por valor P. El valor P nosotros sabemos de que se rechaza el H0 si es que el P es menor al alfa, ¿cierto? Nuestro valor P del ejercicio, nos volvemos acá, sería el P es solamente una cola, podría ser superior o inferior, en este caso estamos en presencia de cola superior, va a ser 0,038, ¿ya? Y versus el alfa, que nos estaban diciendo que tenía que ser al 92%, si el 92% tendría que ser 0,08, ¿cierto? Entonces acá, ¿el valor P es menor que el alfa? ¿Sí o no? No. Ya, perfecto. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Por lo tanto, no se rechaza H0, es decir, con un nivel de significancia del 0,08%, no existe evidencia para concluir y no existe evidencia para concluir que el consumo de papas medios disminuirá después de la supersalsa, ¿ya?
Entonces, ahí tendríamos una forma de poder observar este ejercicio. Y la segunda sería lo mismo con el estadístico, ¿cierto? Acá nosotros sabemos de que se va a rechazar, como ya lo habíamos dicho antes, en una prueba es de varianzas desconocidas, entonces tendríamos que utilizar el valor P. Si se dan cuenta acá, la prueba T es de 2 muestras emparejadas, por lo tanto, estamos afirmando esto. El estadístico tendría que ser el T sub 0, que es el estadístico que nosotros calculamos, tiene que ser mayor al T crítico, ¿cierto? Para que se rechace H0. Entonces, se rechaza H0 si el T sub 0 es mayor que el T crítico. El T sub 0 que nosotros tenemos acá es 0,31, ¿cierto? Que directamente lo da la tabla. Y el T crítico sería el valor crítico de una cola, que sería 1,76, ¿cierto? Acá nuevamente, ¿el estadístico va a ser mayor que el T crítico? No. Por lo tanto, nuevamente podemos concluir lo mismo, que no se va a rechazar H0, dado que el nivel de significancia es del 0,08%, por lo tanto no va a existir la evidencia para concluir de que el consumo de papas fritas va a disminuir después de la super salsa. ¿Quedó alguna duda en esta parte del ejercicio? ¿Es normal que en el 1 y en el 2 suceda lo mismo o es Ya. coincidencia? Esta pregunta me la había hecho Francisco como hace 3 ayudantías atrás, una cosa así. Y yo le había dicho que, claro, podían ser distintas o iguales, pero efectivamente tienen que ser iguales. La razón de por qué me estaba dando distinta la ayudantía pasada es porque teníamos el valor, yo estaba viendo como el valor P calculado, como si estuviéramos en presencias de colas superiores, pero en verdad eran colas inferiores. Pero efectivamente, así que perdón Francisco por confundirte, eso ya lo había arreglado en la pauta cuando lo subí. Creo que también mandé un aviso, de que claro, tú puedes ocupar tanto el valor P como el calcular el estadístico para poder concluir la misma situación. Eso. Ya, súper, gracias. Ya, entonces, el problema número 3 dice lo siguiente. Aquí dice, a raíz del boom del streaming, una reconocida empresa de marketing desea averiguar cuáles son las preferencias de algunos individuos con respecto a las plataformas de Netflix, Disney Plus y Amazon. No se consideran otras plataformas porque a la fecha aún no se encuentran en el país. El estudio realizado en Chile contó con la participación de 534 personas, divididas en 3 rangos etarios, de 15 a 25 años, de 26 a 36 años, de 37 a 47 años, quienes afirmaron tener una o más suscripciones a estas plataformas. Dentro del primer rango etario, de los 250 participantes, es decir, de la muestra de 534, solamente 250 eran parte del 15 al 25 años, el 32% prefería Disney Plus porque revivían parte de su infancia. Dentro del tercer rango etario, de los 150 participantes en esta categoría, el 50% prefería Disney Plus, dado que tenían hijos pequeños. En el resto de las categorías, los participantes no podían decidir a qué plataforma preferían, dado que consideraban que cada una tenía lo suyo. A partir de la información entregada, ¿hay una diferencia significativa entre el primer y tercer rango etario con sus preferencias a la plataforma de Disney Plus? Utilice un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? Si se dan cuenta, este ejercicio ahora no nos está hablando de las medias, nos está hablando de proporciones. Entonces acá la nueva cosa como que les entra en el control y luego en la prueba va a ser comparación de proporciones. ¿Ya? Entonces, el problema 3 directamente está acá. Sería el rango etario del 15 a 25 años, serían 250 personas. Y se nos decían que el 32% de este rango etario prefería Disney Plus. Lo que nosotros tenemos que calcular, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular directamente cuántas personas prefieren Disney Plus sería
32% por 250. Y entonces 80 personas prefieren Disney Plus. ¿Cierto? Y en este caso, en el tercer rango etario que nos preguntaban, de 150, solo el 50% prefiere esto, entonces lo mismo. 50% por 150 sería 75, entonces 75 personas prefieren Disney Plus. Entonces, si nos están diciendo, hay diferencias significativas entre el primer y tercer rango etario con sus preferencias a la plataforma Disney Plus, acá nuevamente nosotros tenemos que definir las variables con las que estamos trabajando. En este caso, como tampoco puedo hacer el signo de pi, voy a escribir solo pi, ¿ya? Entonces, pi1 va a ser la proporción poblacional de las personas en el primer rango que prefieren Disney Plus, ¿cierto? Y el pi2 va a ser la proporción poblacional de las personas en el tercer rango que prefieren Disney Plus, ¿ok? Acá nuevamente se está hablando de la población, porque claro, hay millones de personas en rango etario de 15 a 25 años y de 37 a 47 años. Pero acá solamente tenemos una muestra, que serían 534 personas. Por ende, primero siempre se tiene que definir cuál es la proporción poblacional y después definir cuál es la proporción muestral, que lo único que cambia dentro de la definición es poblacional y muestral, ¿ok? Entonces, la hipótesis, la evidencia que tendríamos que calcular como estadístico, tendríamos que hacer la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula siempre se va a hacer en relación a la población, ¿ya? Y lo que nosotros calculamos en estadístico va a ser como con la muestra, ¿ya? Si acá estamos comparando como dos rangos etarios distintos, nuestra hipótesis nula tendría que ser de que el pi1 menos el pi2 va a ser igual a 0, ¿ya? Que esa es la más fácil. Y la h1 sería pi1 menos pi2, y acá va a ser distinta de 0. La razón por qué es distinta de 0, porque nos están diciendo si es que hay diferencia significativa. Al decirnos hoy. ¿Qué onda? Ya de ahí lo arreglo. Si nos están diciendo de que hay diferencia significativa, es decir, de que nuestra hipótesis alternativa va a ser distinta de 0, ¿ok? Entonces, ya teniendo planteada nuestra hipótesis, directamente podemos definir cuáles van a ser las cosas que nosotros vamos a calcular, ¿ya? Entonces, acá tenemos que calcular, tenemos que definir cuál sería nuestra proporción muestral, que lo vamos a hacer solamente con P, ¿ya? Entonces, P1, acá sea P1, y acá voy a copiar lo mismo, entonces sea P1, la proporción muestral de las personas que se encuentran en el primer rango. Ay, lo siento. Y la P2 sería la proporción muestral de las personas en el tercer rango que prefieren Disney Plus, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros para poder calcular este pi1 y este pi2, lo que nosotros tenemos que hacer serían los casos favorables partidos en los casos totales, ¿cierto? Esto es típico como para calcular la proporción, que en este caso en verdad sería el 32%, ¿ya? Pero igual se los voy a calcular. Los casos favorables, que serían la proporción del primer rango que sí prefiere Disney Plus, serían los 80, ¿cierto? Y dividido en el total de los datos de ese rango etario, que en este caso serían 250.
para este tipo de ejercicios siempre lean bien lo que les están preguntando, porque por lo menos a mí me pasaba cuando yo estaba dando el ramo de que lo hacía con la muestra total, entonces me daban los datos totalmente distintos. Por eso siempre fíjense lo que le están preguntando en este caso, si es casos favorables y casos totales solamente del pi1, que sería la proporción muestral del primer rango, tendría que ser como con el caso total, que serían estos 250. ¿Ok? Y ahí tenemos esos 0,32, que sería lo mismo que les había dicho antes, que era el porcentaje que nos estaban dando antes. Ya, y el pi2 efectivamente va a ser lo mismo, que va a ser estos 75 partido en los 150, que serían 0,5, ¿ya? Entonces ahora podemos calcular el estadístico. Ya el estadístico, como ya se lo había dicho antes, va a ser P1 menos P2 dividido en 0,18 por 1 menos 0,18. Este va cerrado y después va multiplicado acá por 1 partido en el N1, que sería 32, más 1 partido, ay no, no es este, ahí sí, y 1 partido en este 150, ¿cierto? Y cierro todos los paréntesis, ¿ya? Acá el estadístico, ay, y me faltó algo. Ah, por la raíz de eso. Ahí sí. ¿Alguien quiere calcular el estadístico aparte? A ver, lo voy a hacer yo manual nomás. Denme un segundo. 32 menos 0,5. Y acá vamos a tener 0,18 por 1 menos 0,18. Oye, pero puede ser menos 0,18. Sí, es que eso mismo. Ay, Sí, creo que faltó como dividirlo por sí, N1 y N2. sí, en este PC. Ah, ya entonces acá sería P1 menos P2 partido en el N1 más o menos N2. O sea, yo tengo anotado que es X Sí, más Y partido sí, N1 más N2. sí, sorry. Es que lo anoté mal en el del resumen, así que se lo voy a arreglar bien ahí. Ya, entonces acá sería N1, sorry. Si igual lo estaba viendo raro, si como en la pauta que hice ayer fue como, ¿por qué me está dando distinto ahora? Entonces sería este 150 más el 250. ¿Y ahora por qué me está dando distinto de nuevo? Dame un segundo. ¿Qué onda? G1 y el C. A mí también me da lo mismo en todo caso. Ah, sí, creo que sí. A ver, espérame. Dame un segundo. Entonces, el PC sería este caso favorable 1, caso favorable 2, que serían estos de aquí, partido en las muestras, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Ahora, borrar todo esto. Y sería
Voy a hacerlo de nuevo. En este caso sería este pi1 menos el pi2 partido en este por 1 menos s por la raíz de 1 partido en los 250 más 1 partido en 150. Espero ahora no haberme confundido. Está quedando distinto. Filo. El que me dio a mí ayer era menos 0,58. 57. Nada de eso. ¿Ya? Filo. Lo voy a ver después con más detalle. Y el C crítico, si nosotros lo calculamos, que como lo mismo de antes, acá nosotros si nos están diciendo de que era un alfa al 95%, sería 0,05. Acá nosotros tenemos que calcular como 1 menos alfa medio, ¿cierto? 1 menos alfa medios. Este 1 como alfa medio sería 1 menos 0,05 partido en 2, ¿cierto? 0,975. Si nosotros nos dirigimos directamente a buscarlo como por Excel, nosotros sabemos que existe la inversa de la normal estándar, ¿cierto? Si es que no se recuerdan, se pueden ir a este F, y la probabilidad es la que nosotros calculamos recién. Entonces el alfa sería de 1 del Z crítico, de aquí, el Z crítico sería esto, ¿cierto? Pero si estamos acá claro, que son distintos, nosotros sabríamos de que se rechaza H0 si el valor absoluto del Z0 es mayor al Z crítico, ¿ya? Acá considerando ya sea el 7,3 o el 3,58, ahí después se los voy a ver directamente, lo voy a hacer estos dos versus. Sí o sí va a ser mayor del 1,96, ¿cierto? Por lo tanto, acá sí nosotros podríamos rechazar este H0, ¿cierto? Entonces acá, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia en la muestra para afirmar de que la proporción de personas que prefieren Disney Plus son distintas según el sesgo etario. Ya, la 4 la voy a hacer rápido para que alcancemos, me quedan 5 minutos, así que espero alcanzar. Se las voy a leer directamente. Dice: un fabricante de suecos está estudiando un material alternativo que sea eco-friendly. La resistencia al desgaste es la característica de calidad más importante. Para ello se ha diseñado un experimento en el que 10 mujeres, grupo A, se les ha realizado un calzado con suecos de madera típica, y a otras 10 mujeres, grupo B, se les ha calzado con suecos con este nuevo material alternativo. Se mide el espesor de la suela de los suecos, de los 20 suecos en centímetros, y al cabo de 3 meses se les vuelve a medir de manera que sea posible calcular el desgaste de cada sueco. Los resultados son siguientes, ¿ya? Y asuma de que es una distribución normal. Si es que se tienen que ir después, váyanse nomás, no hay problema. Esto lo pueden ver directamente en la pauta o van al final del video nomás. Entonces dice: existe diferencia significativa entre los desgastes de ambos suecos, considera un nivel de significancia del 96%, ¿ya? Entonces acá nuevamente, si solamente tenemos una muestra de 20 personas, estamos en presencia de varianzas desconocidas, pero no sabemos si son distintas o iguales, ¿ya? Por lo tanto hay que hacer un test de comparación de medias, que sería el test F. Ya nuevamente, si nos vamos al test F, que está más acá abajo, nosotros sabemos que por valor P tenemos este valor y que es más fácil calcularlo. Entonces, ya si este es solamente de una cola,
si tenemos que hacer esta diferencia significativa, tendría que ser este por 2 y versus el alfa del 0,04, ¿ya? Y acá nosotros sabemos de que claramente el 0,4 va a ser mayor que el 0,04, por lo tanto, no se rechaza la H0 y se asumen varianzas iguales, ¿cierto? Varianzas desconocidas iguales. Acá lo que me faltó ponerles era la hipótesis que nosotros teníamos que contrastar. ¿Ya? Ya, entonces, como estamos asumiendo de que las varianzas son desconocidas iguales, directamente tenemos que utilizar esta prueba T para las dos muestras, suponiendo varianzas iguales. Ya nuevamente tenemos dos formas de verlo, sea por el estadístico o por el valor P, ¿ya? Estos tres podemos ocupar. Ya, directamente lo vamos a hacer por valor P. Acá nosotros tenemos de que nosotros si estamos viendo una diferencia significativa entre los desgastes, sería la hipótesis, en este caso sería la H0 va a ser igual a la mu del grupo A, tiene que ser igual a la mu del grupo B, y de la hipótesis 1, si te están diciendo existían diferencias, sería el mu de A distinto del mu de B, ¿ya? Pero por valor P, nosotros tenemos que el P se va a rechazar si es que es menor al alfa, ¿ya? El valor P en este caso nos está diciendo que es 0,22. Mentira. Si estamos en una muestra, sería este valor P de 2 colas. ¿Ya? Entonces el valor de 2 colas, el del valor P sería 2, o sea, 0,45, ¿cierto? Y el alfa que nosotros teníamos era de 0,04. Por lo tanto, el valor P no es mayor que el, o sea, claro, el valor P no es menor que el alfa, por lo tanto, nuevamente, no vamos a rechazar la H0. Por lo tanto, finalmente podemos decir de que no hay evidencia para afirmar de que existen diferencias significativas en ambos suecos. Alcancé justito, yo les voy a ver este tema del problema 3, lo voy a calcular manual y se los voy a entregar directamente.